Bienvenidos a este programa Sin Conservadores, como todos los lunes en punto de las 9 de la noche por Sin Línea MX y por Radio Numancia. Soy Jesús Carreón y está como siempre mi queridísimo amigo José Carlos Arias, aquí relincho. Bienvenido, José. Hola a todos, gracias. Y hoy tenemos una extraordinaria invitada, alguien que va a ser, a la que hay que entrevistar con mucho cuidado porque si no, me educa. No. Maestra Rosa, sea usted bienvenida. Es un placer tenerla con nosotros. Hola, buenas noches a todos. Pues gracias por invitarme a estar conversando con ustedes. Estamos aquí dispuestos a charlar, a platicar, a tener un diálogo amigable, constructivo. Y bueno, pues aquí, muchas gracias. Sea usted bienvenida. Pues hoy nos toca empezar con usted y obviamente el tema obligado es el municipio de Querétaro. Tiene usted un proyecto, usted encabeza un proyecto que va ligado a la Cuarta Transformación, a Morena, y que se llama El municipio es nuestro. Pues sí, soy parte de un colectivo muy grande de varias organizaciones sociales que nos hemos reunido desde hace meses para construir, en primera, para darnos cuenta que somos colectivos que hemos venido construyendo desde nuestras necesidades un diagnóstico, elaborado proyectos a partir de las necesidades que tenemos. Consideramos que en un primer momento tenemos que decidir si estamos dispuestos a ir a resolver los problemas que nos son propios, y una vez después de ello realizamos nosotros nuestro propio proyecto, decidimos qué es lo que tenemos que avanzar, qué podemos gestionar y qué podemos autodefinir y autoconstruir. Por lo tanto, somos un cúmulo de organizaciones sociales que no solamente estamos esperando a que nos resuelvan, sino vamos resolviendo sobre la marcha, vamos construyendo nuestros programas, nuestras agendas. Y bueno, en esta construcción hemos participado mucho dentro de la construcción de este gobierno de la Cuarta Transformación, pero sin ocupar espacios de toma de decisión. Y entonces esperamos que otras personas que están en esos espacios de toma de decisión atraigan nuestras agendas, las apropien y las conviertan en programas de gobierno. Pero ¿qué creen que no pasó? Que poco entendieron. Vamos a ser muy amables y a decir que no lograron entender del todo. Y ¿así de amables? Siendo tan amables, decimos, bueno, pues es que fueron muchas horas de trabajo, pero que también parte de nuestra experiencia. Y entonces, pues son experiencias que ellos no han vivido. Y por poner un ejemplo muy, ¿cómo podríamos decir? Muy básico. Dentro de nuestras organizaciones hay compañeros, o dentro de este cúmulo de organizaciones sociales, hay organizaciones de compañeros peticionarios de vivienda. Y entonces, si son compañeros que trabajan dentro del área de servicios y son intendentes y ganan un salario que les permite muy forzadamente pagar renta y que luego les permite que con mucho trabajo puedan hacer unos ahorros para cooperar, para comprar un pedazo de tierra y luego fraccionarlo y luego hacer una serie de trámites porque no pueden acceder a una vivienda ya construida por algunas inmobiliarias. Bueno, pues muy probablemente alguien que viene de una clase social que nació en una casa propia, que heredó sin ningún problema una o varias casas, varias residencias, pues poco va a entenderle de la necesidad que tiene esa persona. Lo mismo pasa con otros sectores como los choferes, como la gente peticionaria de servicios en el deporte, de los maestros. O sea, ¿qué tanto nos puede entender alguien que ha estado en una escuela privada con grupos muy reducidos estudiando, que la escuela privada tuvo todos los servicios,
cuando los maestros de escuelas públicas sabemos de cómo se vive en una escuela que no tiene agua, que no tiene baños, que no tiene pupitres, que llegan los niños sin comer, etcétera. Entonces, pues llegamos con estas agendas del movimiento social y poco nos escucharon, lo poco que nos escucharon, poco lo entendieron, y lo poco que entendieron a lo mejor no embonaba dentro de sus propios proyectos. A partir de eso, el movimiento social decidimos que tenemos los conocimientos, las habilidades, la determinación, la congruencia para poder ir hacia la toma de espacios de espacios de decisión que nos permitieran impulsar nuestras agendas como programas de gobierno. Entonces, pues en eso estamos. Dentro de todo este trabajo, determinamos, analizamos que el nivel de gobierno más cercano a la gente es el municipio. Pero además de que eso está dentro de nuestra visión de cómo hacer para que nuestras agendas avancen, por otro lado también tenemos un compromiso, y el compromiso es resguardar la cuarta transformación, ayudar a que tenga viabilidad, y para eso nosotros decimos que la experiencia que hemos construido en el movimiento social, que tiene que ver con la construcción de un poder de decisión, de un poder de trabajo, de un poder de coordinación, esa experiencia la tenemos que llevar a la sociedad, que tenemos que construir ciudadanía desde la democracia participativa para arribar a algo que a muchos les da mucho miedo, pero que a nosotros lo tenemos muy claro, que es el poder popular. Porque nosotros decimos que esa es la herramienta que se requiere para que la cuarta transformación se consolide en lugares como Querétaro y que se resguarde en otros espacios en donde lleva mayor avance. Entonces, compañeros que nos escuchan, pues nosotros consideramos que desde esta visión podemos contribuir a que la cuarta transformación se asiente en Querétaro, a que la cuarta transformación tenga una viabilidad en el 2021, en el 2024, que se refrende en el 2022 y que podamos tener que nuestra esperanza vaya más allá del 2024, porque este país no se va a poder reconstruir en 6 años. Necesitamos muchos más años para poder avanzar en la reconstrucción de la patria. Entonces, pues esa es la tarea que me ha dado el movimiento social en Querétaro, encabezar los esfuerzos para la construcción del municipio es nuestro. Ese es nuestro proyecto, el municipio es nuestro. Y no de las oligarquías, y no de la gente que tiene muchos años ocupando espacios de gobierno y que lo ven como una manera de acrecentar sus niveles de bienestar y sus niveles económicos, y no como una forma de servir a las clases más desprotegidas. La reconstrucción del sujeto social en base igual que democráticamente. ¿Sí? ¿Es básicamente eso? Nosotros en el movimiento social nos construimos dentro de la vida asamblearia, dentro de la toma de decisiones colectivas, dentro de la responsabilidad del uno del otro. Entonces consideramos que este aprendizaje que nos ha permitido sobrevivir a los embates de la derecha tiene que ver con la construcción del sujeto social. Exactamente. José Carlos Arias. Sí, fíjate que me gustaría preguntarle a la maestra, ¿cuáles son, a ver si nos puede definir un poquito, ya en operación, digamos que todo sale bien y ustedes ganan? ¿Cuáles son los ejes centrales de su proyecto, maestra? O sea, ¿qué es lo que harían ya en el terreno, en el campo de batalla? Bueno, la propuesta, en primera, esperemos que no vaya a decir alguna palabra que la tomen
como elemento para descarrilarnos. Por eso lo que primero que les tendría que dejar muy en claro es que estamos en la época de las precampañas, que si bien ya tenemos la precandidatura, estamos anotados en la precandidatura del PT, todavía no tenemos la precandidatura de Morena. En Morena todavía no se define, no se emiten las convocatorias, entonces estamos en esta primera fase. Una vez que logremos la precandidatura y que seamos candidatos oficiales, bueno, tendremos que seguir engrosando, tenemos que seguir enriqueciendo el proyecto que tenemos. Pero este proyecto que ya tenemos presentándolo en algunos espacios, la propuesta fundamental a grosso modo tiene dos vías. Una es la administración y la gestión, que tendría que ver con la gestión, la colaboración, y la otra es la vinculación social. Para nosotros es muy importante trabajar el presupuesto mediante diagnósticos participativos. Regresar a aquellas maneras que teníamos en los 70, yo no las recuerdo más atrás, pero yo recuerdo muy bien en los 70 que en la colonia en donde yo viví por muchos años, que es la misma región en donde vivo, se tenían asambleas vecinales en donde se discutían asuntos que tenían que ver con la comunidad. Yo vengo de una familia de pequeños comerciantes, de comerciantes ambulantes, y todos los jueves había reuniones para decidir qué era lo que se hacía dentro del ámbito del desarrollo del comercio. Últimamente, en el mercado de Lomas de Casablanca, que es donde yo me he desarrollado, ya no hay vida asamblearia, pero anteriormente teníamos una vida asamblearia muy rica, muy viva. Entonces, esa vida asamblearia con la que han ido acabando es lo que nosotros decimos que tenemos que restituir para que sean las comunidades, para que sean las colonias, los barrios, los que decidan cómo vamos a aplicar el presupuesto. Y de ahí podemos tener una gran cantidad de ejemplos. Yo creo que la derecha lo que más le teme es precisamente a la vida asamblearia. Entonces, lo que nosotros requerimos es restituir esa vida asamblearia que ya teníamos, para que las personas decidan qué es lo que se tiene que hacer, porque nadie puede saber mejor lo que se requiere en su comunidad que los que viven ahí. A mí me parece muy importante, perdón, a mí me parece muy importante contar un poco acerca de que la maestra ha estado en la lucha magisterial, perdón. Sí. Aunque sea un ministerio, también es un magisterio. Sí. Y que ha sido atacada, que ha sido cesada, que es una de las únicas dos maestros que no han sido reinstalados en sus puestos de trabajo por este cambio que hizo primero Calderón y después terminó de echarnos la mano Peña Nieto en la reestructura del sistema educativo, y que la maestra... La reforma, ¿no? Exactamente, la contrarreforma esa que se quisieron aventar, pero que además la maestra viene de una familia que tiene su puesto de comida en el mercado, que la maestra ha participado años en la venta de tianguis, de comida sobre todo, ¿no, maestra? Sí, 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 sí. Y que entonces, en si estos queremos... últimos años, bueno, tendría un poco que presentarme con el compañero, gran economista, así no lo presentaron. Bueno, yo provengo de una familia de comerciantes. Inicié, cuando estaba en quinto año de primaria, yo soy de las fundadoras del mercado de Lomas de Casablanca. Mi mamá no pudo ir los primeros días porque tenía una bebé muy chiquita y anteriormente las mamás se guardaban después de parir a los hijos. Y bueno, yo inicié en el mercado de Lomas de Casablanca y durante todo el tiempo he combinado el trabajo en el mercado con la vida profesional y la vida familiar. Entonces, por eso hace referencia Jesús a esto de cuál es mi historia. Posteriormente, estudié en la Normal del Estado, inicié en el 79,
y en el 79 se empezó a fraguar un movimiento estudiantil que buscaba mejoras en la infraestructura con la que nos estaban formando. Solicitábamos que mínimo nuestros maestros que trabajaban la currícula con nosotros tuvieran por lo menos un grado de estudios mayor que el de nosotros, mínimo con licenciatura. Me tocó pertenecer al Consejo Estudiantil, que con mucho trabajo logramos que el gobierno del estado contratara a la primera maestra con maestría. Me tocó vivir el movimiento estudiantil más importante en Querétaro y de ahí me ligué con el movimiento magisterial. Y en esta última etapa, en el 2007, bueno, tuvimos una vida muy activa para la defensa de la seguridad social en el ISSSTE, porque se implementó la reforma a la ley del ISSSTE y me tocó vivir todo este movimiento amparista que nos dio mucha experiencia para después, durante la fase de la defensa de la escuela pública mediante la lucha contra la reforma educativa, aprendimos a trabajar desde el ámbito jurídico hasta el ámbito pedagógico, nos relacionamos con los padres de familia, construimos los comités de padres de familia en defensa de la educación pública, y esos padres de familia después nos hemos ligado con ellos para el movimiento social. Entonces, el movimiento nos ha llevado de una relación a otra. Hoy estuvimos en Plaza de Armas con las compañeras artesanas que fueron golpeadas el 24 de diciembre de 2018, y 2018-2019, y hoy estuvimos con ellas en la plaza. Entonces, esta vida del movimiento social nos ha ligado de unas personas a otras, y de tal manera que vamos construyendo relaciones dentro del movimiento social, y hoy consideramos que podemos ir a la toma de un espacio de decisión, al arribo de un espacio de decisión mediante el proceso electoral. Por eso estamos aquí. Y entre todos hemos venido construyendo este proyecto. Este es un proyecto colectivo. Usted encabeza un movimiento colectivo. ¿De cuántos movimientos? Porque está, por ejemplo, el maestro Jerónimo. Sí. El Frente Estatal de Lucha, que el Frente Estatal de Lucha tiene, por ejemplo, 3 grupos peticionarios de vivienda, que es, luego también están los campesinos de Santa Rosa, están campesinos de la zona más al norte del estado. Tenemos también compañeros choferes, tenemos compañeros del movimiento LGBT, tenemos compañeros comerciantes, compañeros artesanos. Entonces es una diversidad de movimientos. Están los compañeros la defensa del agua, están compañeros ambientalistas, es decir, es una multiplicidad. Cualquier cantidad de problemática que se presente en el municipio, ahí existen compañeros en el movimiento. Y nosotros lo que decimos es que construyamos un programa un movimiento hacia ir por un municipio en donde esas agendas del movimiento social se conviertan en programas de gobierno. Entonces sí es una multiplicidad. Sí, pero además como la información para construir las agendas viene de ahí, viene de abajo, no es algo que ustedes estén haciendo como un programa de arriba para abajo, sino tomando la información de ellos para construirlo en ese sentido, sí. Es la forma en la que funciona. O sea, es como la mercadotecnia, ¿no? En lugar de las ventas, usted no hace un producto y se lo vende a los demás, sino pregunta cuál es el producto que quieren utilizar, y ese es el que hace, ¿no? Sí, va haciendo uno el diagnóstico. Y precisamente lo que nosotros decimos es que tampoco podemos suplantar que quienes van a dirigir, si nosotros primero logramos la precandidatura, luego la candidatura, si ganamos en este proceso electoral, quienes van a dirigir estos programas tienen que ser los que hoy coordinan los movimientos. Claro. Porque no vamos a poder suplantar. ¿Quién más conoce la génesis de esos programas, de esas agendas, que quienes han estado ahí en la construcción? Eso es lo que nos falló. Llevamos nuestro trabajo,
pero a quien se lo llevamos y a quien se lo entregamos en la mano, no lo supo aquilatar, no lo pudo aquilatar porque no fue partícipe en la construcción. Entonces, ¿No lo entendió? Que no suplantemos. Claro, ¿sí? No lo entendió. Es como contarle a alguien qué es el hambre si nunca ha tenido hambre. Claro. Y hoy lo decíamos en la plaza pública. ¿Cómo le pedimos a alguien que nunca ha padecido vivir en una colonia en donde el drenaje está expuesto y de ir y decirle, oiga, es que necesitamos que nos arreglen el drenaje porque nuestros hijos corren entre todo lo que sale del drenaje, etcétera, cuando él ni siquiera conoce lo que es eso? No sabe que hay drenaje. No sabe que hay drenaje, por ejemplo. Hay de estos son los que piensan que no sabían que la población podía vivir con suelditos de 40,000 pesos, ¿no? De 40 y 50,000 pesos. Tranquilamente, sí, que se podía vivir tranquilamente con 6,000 pesos mensuales, con hijos en escuela pública, pagando carro, porque nunca han vivido con ello. Hoy le preguntábamos a los compañeros en la plaza, ¿cuántos de ustedes han vivido en colonias irregulares en donde no hay agua, en donde no hay drenaje, en donde no hay luz, en donde, bueno, pues levantaron la mano, casi todos los que estábamos ahí, porque a mí también me tocó vivir en una colonia irregular. Lomas de Casablanca hace 50 años era una colonia irregular, sin drenaje, sin agua, sin luz, sin escuelas. Sin nombre. Bueno, y si nosotros que hemos vivido esas condiciones no lo logramos entender, o quién más lo puede entender que los que hemos vivido en esas condiciones. Mire, lo que pasa es que no se trata de haberlo vivido, se trata de tener empatía. Claro. O sea, si alguien tiene empatía, no lo ha vivido, pero puede entender, puede imaginarse cómo se puede vivir así. Claro. ¿No? Entonces, esto no es cuestión nada más de que, porque estos no han vivido ahí, pues no, pero pues que son disfuncionales cognitivos. Pero a veces hace falta. Yo recuerdo, puedo platicar rapidito una experiencia, bueno, cómo le hicieron los guerrilleros en la época de Oscar Arnulfo Romero para que los entendieran. Pues un día se lo llevaron a vivir lo tomaron y se lo llevaron a vivir a los lugares en donde ellos vivían, claro, ya la gente más pobre, para que entendieran por qué ellos estaban en esa lucha. Entonces, muchas veces nos hace falta que para que desarrollemos esa empatía, nos hace falta vivir en los zapatos de los demás. Claro. Entonces, si no, ¿cómo lo vamos a entender? Hace unos días, por ejemplo, todo el mundo estaba muy enojado. Bueno, no todo el mundo, algunos estaban muy enojados porque se había designado a la maestra Delfina como la secretaria de Educación. Y decían que cómo era posible que en el lugar de Vasconcelos, ¿por qué una maestra no puede ocupar un lugar como el de Vasconcelos? Pues es que ese lugar siempre le ha tocado, siempre le ha debido tocar a un maestro. Siempre debió de estar ocupado por un maestro. ¿Sí? Así es. A nosotros nos tocó trabajar, con nuestro programa alternativo nos tocó trabajar con la gente de desarrollo curricular, y no le estoy hablando de hace mucho tiempo, le estoy hablando de hace menos de un año. ¿Saben cuántos maestros había? Maestros de grupo, maestros que habían trabajado en la escuela pública, había 2. Todos los demás eran doctores en alguna especialidad. Yo no digo que estaban preparados. Ya empezó a pegarle a los de enfrente, ¿cómo creen? ¿Qué pasó con los de pie, maestra? ¿Qué pasó con los... Pues no quedamos amigos, maestra. Bueno, pero yo lo que digo es, ¿por qué en desarrollo curricular no hay un maestro que sepa cómo es la vida real de la escuela pública? Claro. Ese es el problema. Que entonces se diseñan actividades para una irrealidad que no conocen ellos. Claro. Por lo menos debieron de haber estado ahí 1 o 2 maestros de escuela pública real. El problema es que no es así. Entonces, por eso, los programas están tan despegados de la realidad. Y entonces, volvemos a lo de la maestra Delfina. ¿Por qué una maestra no puede ocupar un lugar? ¿Qué acaso los maestros no hacemos gestión? ¿Qué acaso los maestros no hacemos una serie de actividades que van más allá
del desarrollo del conocimiento en el aula. Y eso no nada más lo vive la maestra Delfina. Bueno, acá humildemente también lo hemos vivido nosotros. Hace menos de un mes me platicó un compañero con el que compartí el movimiento de la normal, me dice, fíjate que me reuní con un señor académico que fue rector en la universidad y me preguntó, oye, ¿sabes de una maestrita que anda soñando con ser presidenta municipal? Y bueno, pues esa maestrita soy yo. Y yo diría, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos ocupar un espacio si tenemos los conocimientos? Hemos pasado por tantas pruebas. ¿Por qué no podemos ocupar un espacio de ese rango? Si ya tenemos una maestra en la Secretaría de Educación, yo creo que claro, cualquier cosa puede ser, pues tienen toda la capacidad para hacerlo. Tenemos como presidente a un luchador social. Sí, así es, un licenciado no? de la UNAM, un licenciado claro. de la UNAM, ¿no? Y les está dando clase a todos los doctores de Harvard que tuvimos. Pero que no hubo necesidad de que tuviera doctorados en el extranjero para ser un patriota. Así es. Y que está en todo momento en el trabajo constante. Entonces, a nosotros nos han pegado de todo. Ha habido una violencia política por razón de género, por razón de origen, por razones socioeconómicas, porque dicen que cómo nos atrevemos a pensar en una presidencia, en aspirar a un puesto de ese calibre, si no tenemos dinero. Nosotros les decimos que es que están acostumbrados a comprarlos, Claro. Nosotros trabajamos para derrumbar una reforma estructural que venía diseñada del Banco Mundial, nada más de ese calibre. Y no requerimos patrocinio de nadie. Con nuestros propios recursos logramos derribar esa reforma educativa y con el esfuerzo de todos. Maestra, entonces, ¿cuándo se decide si es usted candidata o no? Bueno, ya soy candidata por el PT, pero estamos impulsando, nosotros no vamos a ser factor de división ni factor para la pulverización del voto. Nosotros estamos decididos a ir en unidad, a ir en candidaturas comunes con los dos instrumentos políticos, los dos institutos políticos, instrumentos de la Cuarta Transformación, el PT y Morena. Se dice que esta semana se emite la convocatoria para la inscripción a las candidaturas de la presidencia municipal y los cargos del Congreso local. Pero es muy probable, nosotros estamos impulsando que salga una candidatura común. El sábado pasado estuvo aquí en Querétaro Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, y él lo que dice es que si se logra una candidatura común, no vamos al proceso de las encuestas. Nosotros vemos muy riesgoso el proceso de las encuestas. Es muy riesgoso porque Morena se estaría entrando en una condición muy difícil porque le estaríamos dando permiso a que ingresaran aquellos que han tenido todo el dinero para colocar todos los espectaculares que han necesitado para que la población los conozca. Pero esa solamente es un balance de conocimiento, pero no un balance del proyecto. Nosotros estamos hablando de que debe de haber proyecto de trabajo, que no podemos estar nada más en la mercadotecnia electoral, que tenemos que colaborar con un proyecto. Entonces, esta semana se define, nosotros hacemos un llamado desde todos los ángulos que hemos podido para que Morena voltee a ver la propuesta del movimiento social. Este no es un proyecto personal, este es un proyecto de las organizaciones sociales que estamos construyendo y que hemos abonado para la reconstrucción de la patria desde los ángulos desde donde hemos estado trabajando. Entonces, se dice que esta semana se emite la convocatoria, nosotros esperamos que Morena voltee a ver este proyecto del movimiento social, que nosotros estamos trabajando para poder instalar en Querétaro capital
un municipio de la Cuarta Transformación. Estamos totalmente decididos y bueno, pues a las pruebas nos hemos remitido durante tanto tiempo. Eso me gustó mucho, eso me gustó mucho. La invitamos entonces a que en cuanto tengamos ese registro, nos haga el honor de volvernos a acompañar. Claro que sí. Y le deseamos toda la suerte del mundo. La va a necesitar, sí, porque habrá que preguntarnos de dónde se sacó el dinero para pagar tantos espectaculares, por ejemplo. No solamente que haya el dinero, sino de dónde se salió. Exactamente, exactamente. Por un lado. Y por otro, habrá que ver, yo creo que Morena es buen momento para que pare las orejas y se dé cuenta que dejó de ser un movimiento y sí es un partido. Pero yo creo que está en ese inter, le están dando el martillazo, es buen momento para que despierte. Entonces, le hago la atenta invitación de parte nuestra y le deseo toda la suerte del mundo, créamelo. Nos vamos a ver muy seguido, espero. Sí. Y vamos para adelante, maestra. Muchas gracias claro sí. por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por su solidaridad. Gracias. Estamos con usted. Hasta luego. Un gusto. Nos toca el siguiente tema, que si quiere entrarle está invitada, maestra. Tenemos un presidente que anunció que tenía COVID, que estaba contagiado. Exacto. ¿Cómo la ves, Pepe? ¿Cómo lo ve, maestra? Pues bien, mira, estamos en una pandemia. ¿No? Nos podemos contagiar cualquiera. No es un factor de cubrebocas, ni siquiera es un factor de sana distancia, es un factor de tómbola, porque es una pandemia. Se puede contagiar cualquier persona. ¿Mande? Nada del detente que está tan de moda en los últimos 24 horas. ¿Qué es esa jalada del detente? Es un rollo de los gringos de los 70s, por Dios. ¿Quién fue el imbécil que sacó eso? Pues mira, nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, en una mañanera, en una conferencia... Sí, no, él lo mencionó, él lo mencionó. Sacó su tarjetita. ¿Quién lo aludió? Bueno. ¿Quién crees? A ver, vamos a jugar la tómbola. Alguno de los lozanos. Los asnos, sí, uno de esos fue. Ahí vas, ¿no? Caliente, dirían en mi kinder. ¿Puedo salir? Claro, maestra, si quiere usted. ¡Ay, perdón! ¿Y están al aire? Sí, señor. Sí. Pero le mandamos un abrazo. Y si quiere salirse, nos vemos pronto, maestra. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Qué bueno. Pues no, mira, no sé quién fue, pero bueno, es una jalada de los 70s, ¿no? Es un choro. Mira, hay un punto que es básico en este asunto y que no es el COVID del presidente, sino es la reacción que provocó el anuncio del presidente diciendo: estoy contagiado y estoy bien, estoy con síntomas leves y aquí voy a estar trabajando desde Palacio Nacional, ¿no? Pero pues no voy a salir en las mañaneras y que vaya doña Olga, ya dio sus instrucciones. El mensaje provocó consternación y provocó solidaridad en un grado que pues hace mucho que no... Mira, no es que hace mucho, yo creo que nunca había sucedido salvo en la época de lo que pasó en Bolivia, donde hubo una reacción popular de todos los países latinoamericanos para ser solidarios con Bolivia. Ayer pasó lo mismo en toda Latinoamérica y en Estados Unidos, además de México. O sea, tuvimos una reacción de la gente, no de los gobiernos, no de los jefes de Estado, no de los políticos. Tuvimos una reacción de la gente, del pueblo, de los ciudadanos, mandando mensajes a los mexicanos para pedir fuerza al presidente, para apoyarnos, para decir viva México, de todo Latinoamérica. O sea, se hizo una tendencia en Twitter con fuerza presidente, que fue tendencia mundial a la siguiente hora del anuncio del presidente, que es muy impresionante, que ni siquiera fue de México, fue a nivel mundial, porque venían los mensajes de los paisanos que viven en Estados Unidos y de todos las gentes, mucha gente en Latinoamérica, que no tiene que ver con Bolivia, que no tiene que ver con Venezuela, que no tiene que ver con Argentina incluso, no, sino venían mensajes de brasileños,
de salvadoreños, de ecuatorianos, de colombianos, de chilenos, de guatemaltecos, vaya, de países cuya orientación política del gobierno no es compatible con la orientación política del gobierno nuestro actual. Pero la gente tiene aquí hay que ser claros en el sentido de que ni siquiera estábamos conscientes nosotros de esto. Claro. Nosotros estábamos conscientes de la imagen que representa la Cuarta Transformación y el presidente de México como cabeza de la Cuarta Transformación para nosotros y a lo mejor para los paisanos en Estados Unidos. Pero no sabíamos que algo así representaba para los latinoamericanos, para la gente en Latinoamérica, para la gente de a pie. Y ayer nos dimos cuenta, ¿no? Nuestro peje es líder. Exacto, pero ya es líder regional en una forma muy importante que ayer se manifestó y que además ubicó a la oposición mexicana en su exacta dimensión pequeñita e irrelevante. O sea, vaya, no tuvieron ni tiempo de reaccionar estos güeyes ayer. Claro, ya sabíamos todo lo que iban a publicar hoy en sus medios, ¿no? Las pendejadas perdón por el francés, del cubrebocas, todas esas idioteces que son típicas de este tipo de gente, disfuncional cognitiva, por no llamar, por ser elegantes, ¿no? Para decir mononeuronales, para que lo busquen. Van a pensar que es algo de changos. Sí, es probable. También es de changos, pero no, mira. Los changos tienen más de una neurona. No, pero tienen varios billones de neuronas. Se portaron como changos estos, güey. No, ya, la verdad, yo creo que se portaron mucho peor. No te estoy viendo. Voy. ¿Me estás oyendo? Te estoy oyendo, pero no te estoy viendo. Ok, sí, se nos fue la señal ahorita. Estamos intentando llegarle. ¿Sabes qué fue también impresionante? No solo el apoyo de todos de toda la gente que toma como líder moral a Andrés Manuel López Obrador, también el odio expresado de las derechas. Eso estaba muy claro, ¿no? Vaya, había un montón de médicos de instituciones privadas publicando deseos de que se muriera. O sea, estás hablando de médicos de instituciones privadas. Así les fue. Hoy borraron sus mensajes, se tuvieron que disculpar, tuvieron la cola entre las patas, pero no se les quita. O sea, eso ya rebasa cualquier cosa, porque esos imbéciles están atendiendo pacientes que a lo mejor les caen mal. Y yo entonces, creo que yo padezco. Yo creo que yo padezco una disonancia cognitiva, porque en lugar de darme coraje, me da gusto. No, me da gusto. ¿Sabes qué pasa? Que ya a estas alturas, y después de ver lo que sucedió ayer en toda Latinoamérica, ya hemos pasado muchas facetas con esta gente, ¿no? Hemos pasado del coraje al hastío, a muchos sentimientos, pero hoy de verdad son unas de reír. Hoy dan risa. En el mejor de los casos, porque la verdad es que en general son irrelevantes, ni la atención les pones. O sea, ya ni les contestas, ¿para qué? Son tan poquitos, son tan pequeños, son tan irrelevantes, que ¿para qué les contestas? No pueden cambiar nada. Esta gente ni siquiera tiene la capacidad de hacerlo, ¿no? En lugar de dar gusto, dan asco. Bueno, ya ni asco, la verdad, ya dan flojera. De plano, ya no les haces ni caso. O sea, en Twitter antes los tolerabas, les ponías mute, ya hoy los bloqueas, sáquense a la goma. O sea, ¿para qué quieres oír sus opiniones? Para nada, ¿no? Además ya te la sabes. Además ya sabes qué van a decir, porque son tan previsibles. Fíjate nada más quiénes son sus líderes de estos güeyes. Los gobernadores de la oposición que están negociando, están sufriendo para negociar la compra de vacunas rusas
con un coyote de Veracruz, ¿no? Cuando hoy el presidente con COVID, en una llamada consiguió 24 millones de dosis hablando con Putin. Y estos están negociando con un coyote de Veracruz para comprar las vacunas. 1 millón de vacunas, que además ya dijeron los rusos. 12 en Nuevo León que les iban a llenar de agua, porque este güey no tiene acceso a las vacunas. O sea, hoy las farmacéuticas no tienen capacidad para atender a los estados y han decidido atender nada más a los países. Olvídate de la iniciativa privada. O sea, a lo mejor les toman el pedido y el anticipo, pero les van a entregar en 2022. Bueno, si les va bien. A lo mejor fue el cuando mismo. Cuando haya producción. A lo mejor fue el mismo coyote que les vendía agua. Sí. Las, bueno, no, él les vendía la vacuna Sputnik, pero no sé cómo le iba a conseguir. Bueno, esos son sus líderes políticos. Luego tienes a sus líderes económicos, donde tenemos otro caso que es divino, que te lo mandé hoy, que es espectacular. Es el paraíso perdido, Andorra, el paraíso perdido, donde los empresarios un grupo de empresarios, saca su dinero de México para evadir impuestos y lo manda a Andorra. Y en Andorra viene un galimatías de parte de los Estados Unidos y dicen, a ver, todas estas cuentas se bloquean. Y llevan 2 años o más bloqueadas las cuentas de estos monos. Metieron abogados, van a meter lo que quieran y no les van a regresar el dinero. Y entonces, después de haber sacado el dinero para evadir impuestos, hoy recurren al gobierno para que les ayude a recuperar el dinero al que no le pagaron impuestos, ¿no? Esos son los líderes, o sea, esos son los líderes económicos, y los otros son los líderes políticos de toda esta caterva de asnos que andan opinando en las redes sociales. Entonces, imagínate el nivel. Si los que según ellos piensan y lideran son estos 2 grupos, pues ¿qué te puedes, representados por Claudio X González, uno de ellos, ¿no? ¿Qué te puedes esperar? Entonces, ¿para qué los escuchas? Ya sabemos qué van a decir. Una enorme capacidad moral, es un despliegue de ética volando. Sí, la moral es un árbol que da moras, ¿no? Y estos son, fíjate que yo estaba pensando ayer, cuál sería la palabra con la que se puede definir a esta oposición que para mí francamente pasó del fren al tumor y del tumor al culo. Con el mismo rollo, además totalmente desgobernados, no tienen cohesión, no tienen lógica. Pero hay una palabra, Pepe, que se llama imbécil. Yo creo que es benévola. Imbécil es el que no tiene bastón, el que no tiene báculo. Claro. Y estos no tienen báculo, ni madre, ni piso. Entonces, con todo respeto, la imbecilidad flota como la mierda cuando llueve, ¿no? Es como en uno de los videos de Erika González el otro día, citó una frase de Einstein que dice: hay 2 cosas de las que puedo estar seguros que son inconmensurables: el universo y la estupidez. Y del universo tengo mis dudas. Y era Einstein, no era cualquier... Era Einstein. Creo que por fin entendí algo de Einstein. Porque todo lo demás me parece muy relativo. Sí, es que todo lo demás es relativo, ¿no? Exactamente. La verdad, sí, no tiene lugar en este lugar. Es increíble es decir, ¿hacia dónde van? Lo hemos platicado muchas veces. ¿Cuál es el proyecto? O sea, fíjate nada más. Carlos Slim tiene COVID. Le dio COVID, tiene una semana con COVID. ¿Sabes en dónde se está atendiendo? ¿Dónde? En un hospital que se llama Nutrición, que es administrado por el sistema INSABI. O sea, Carlos Slim se está atendiendo en el INSABI, el mismo sistema que rechazaron los 8 gobernadores estos que no quisieron el INSABI. O sea, este señor no es tonto, y no se fue al ABC, y no se fue al Ángeles, y no es pobre. Se fue a América Sur.
No, se está atendiendo en nutrición. No es porque no le alcance, ¿no? Pues no, sí puede pagar el servicio, ¿eh? Puede comprar el ABC Exacto. todo completo. O sea, en el proceso de toma de decisiones, la toma de decisión de Slim fue irse a nutrición. La toma de decisión de los gobernadores fue rechazar el INSABI. Con su pan se lo van a comer, ¿eh? Pues Bien sí. untado. Velos cómo están. Ahorita tienes los rebrotes, como lo tuviste en Jalisco, como lo estás teniendo en Guanajuato, como lo tuvieron en Chihuahua, y fue el gobierno federal ahí a ayudarles. Querétaro. A pesar de que no se hablan con el gobernador, porque sátrapa lo que hizo fue meterse a las juntas de la Guardia Nacional como espía para irles a decir a sus cuadernos los mafiosos del agua qué es lo que estaban planeando la Guardia Nacional, ¿no? Entonces, pues obviamente no le hablas a ese güey, pero la gente no tiene la culpa del nivel de porquería cerebral de este animal. Entonces, pues, el gobierno federal fue a ayudar en todo lo que pudo y ahora ya bajó la pandemia. Pero ahora que pasó lo que pasó en Jalisco, pues vino Alfaro, ¿verdad? Ahí sí viene. Y ahora que fue el presidente a Nuevo León, pues le aplaudió el Bronco, ¿verdad? A ver, pues, ¿qué pasa? Cuando va a Michoacán, el otro habla agachadito, ¿no? Silvano no voltea ni para arriba, güey. Me contaron que, ¿sabes cómo le gritan en su pueblo? ¿Cómo? Perdón, fue francés. Es una descripción muy puntual. Perdón, Silvano, no es cierto. Pero pues es que así es como están las cosas, ¿no? La verdad ya es algo que después de lo que vimos ayer, ya sabemos cuál es el pronóstico para estas gentes. O sea, van a tener mucha suerte si conservan el registro, la mayoría de ellos en el 21. Yo tengo fe y esperanza y caridad, aunque no vivan en la misma casa. Bueno, a lo mejor son hermanas. Sí, o parientas, pero sí creo que es muy difícil que un pueblo como el mexicano no nos demos cuenta de cómo ha estado el movimiento. Y me tomé el ejercicio de, que además fue costosísimo, la verdad, de ver a Loret. No, pues sí, espérame. Necesito un cambio de hígado. Yo prefiero masticar vidrio. Pues mira, qué bien que le hacen el guión, la producción es muy bien hecha, y después me aventé una cosa que se llama Magenta, Código Magenta. También otro rollo, sí. De un imbécil que se llama también Lozano, creo. No sé, fíjate, no sé quién lo dirige. Qué cosa. Bueno, se necesita, pues de ahí fue cuando pensé qué palabra define a esta oposición, y llegué a la conclusión etimológica de imbécil. Yo creo que la verdad es que te portaste mal y tu señora te castigó viendo esa basura. ¿Me sabes algo que? No veo otra razón por la cual alguien puede ponerse en la pantalla a ver esa basura, cara. Mira, no la podía entender. Solo haciendo una penitencia para no dormir en la perrera durante un mes. Ando buscando un cambio de hígado porque es lo que me dejó. Pero pensé una cosa, mira, cuando uno juega ajedrez, solamente ver mi juego sería muy tonto. Tengo que ver el juego del otro. Pues sí. Y la manera más correcta es pues, ver a estos. Bueno, pero una cosa es ver su juego y otra cosa es ponerte de su lado, mano. Ahí sí verla. La verdad tienes razón. Mira, a veces lo tienes que hacer, pero sí, es un trago amargo, ¿eh? Es un trago amargo ver tanta estupidez, porque piensas que estás perdiendo tiempo. Sí, quedé con una disfunción cognitiva desde ese momento. Te voy a decir por qué, porque además ya sabes qué van a decir. O sea, no te van a decir nada que no sepas. Son predecibles. Loret salió con que no hay 146,000 muertos. Hay 380,000. ¿Y lo probó?
pues no sé si lo haya probado, pero mira. Seguramente probó otra cosa, Yo pero, creo que... pero ¿de dónde sacó sus datos? ¿Lo probó? ¿O es una investigación como la de sí, la como de Vallarta y la del tanque de Afganistán y todas esas jaladas que armó el güey? O sea, ¿de dónde sacó los datos? Los sacó seguramente de las organizaciones de Claudio X González. Él acostumbra. Creo que el Reforma le apoyó. Oye, nos quedan 3 minutos, Pepe. Me gustaría que nos aventaras un prólogo, un epílogo. Un epílogo. Que deje pues mira, la verdad es que no nada más con lo que vimos ayer como reacción al mensaje del presidente, que fue muy impresionante, sino además el hecho de que ahí mismo, en un mensaje abajo, dijo, y mañana voy a hablar con mi amigo Vladimir Putin para tratar el tema de las vacunas. Además trató otro, ¿no? Además con Vladimir Putin, con quien le dijo mi amigo, porque hay afinidad en los proyectos, porque no se conocen, ¿no? Los proyectos que son nacionalistas populares, alejados del globalismo, alejados del monetarismo, alejados de todo el rollo, que lo que quiere es convertirnos en una sociedad homologada, parejita, para podernos destruir a placer. Pues los proyectos de ellos son totalmente distintos, van sobre el nacionalismo popular. Entonces, así le llamó mi amigo, y su amigo le dijo que sí, que le mandaba 24 millones de dosis, que sí, que le aceptaba a los médicos para que se fueran a especializar a Rusia, y que a lo mejor venía, ¿no? Entonces... Que prepararon tequilita. O sea, y eso, y estás hablando del mismo mensaje. En el mismo mensaje, el señor sigue trabajando, no está metido en un hospital para que lo atiendan 5 médicos al mismo tiempo, sigue haciendo su labor normal, sigue al frente del gobierno. O sea, la verdad es algo impresionante darnos cuenta de que este gobierno tiene cabeza, de que esta cabeza y este gobierno son los que ponen la agenda, y que hay otra cosa muy importante. Ellos ponen la agenda con sus acciones y con su esfuerzo de comunicación. Y nosotros debemos evitar hablar de la agenda que nos ponen los otros tarados, porque nos pasamos hablando de la agenda que ponen estos idiotas, cuando en realidad la agenda la marca el gobierno, y hay cosas muy importantes que están sucediendo en este país gracias a esa agenda, y que dejamos de lado porque estamos distraídos oyendo las estupideces del otro, que son el objetivo de ellos, distraernos de lo importante. Entonces, no nos distraigamos con estos predecibles irrelevantes, y vamos a concentrarnos en lo importante. Esa sería mi reflexión, Chato. Me parece muy bien, Pepe. Yo me quedo con 2 cosas. Una, la misma gente que está llevando la salud del país en el pueblo más remoto de México, y para el hombre más rico de México, y para el presidente de la República, es alguien que la derecha cataloga de idiota. Exacto. Yo personalmente creo que las fuerzas reaccionarias están ocupadas en darle vueltas a su ceguera. Tienen una carga emotiva que no tiene por qué ser, porque no sostiene un solo argumento su discurso. Me apena mucho verlos deseándole la muerte a alguien que no les ha hecho nada, porque además los ha evitado una revolución sangrienta en México. Claro. Ha apoyado a los pequeños productores, a los medianas clases, para que los pobres tengan que comprarles a ellos. Se ha estado haciendo muy bien, se ha hecho un trabajo correcto, muy correcto, casi imposible de llevar a cabo en un país como era el México de hace 2 años. Y me apena mucho confesar que vi a Loret, mea culpa, no lo vuelvo a hacer. Me ganó la curiosidad. Me arrepiento, Pepe. Está bien. Todos tenemos derecho a una perversión.
Fue un resbalón. Fue un mal paso. No, ¿qué pasó? Prefiero a Broso. Ya si me la pones en ese plan. Pero bueno, pues muchas gracias y muy buenas noches. Esto fue Sin Conservadores para Sin Línea MX y para Radio Numancia. Se despide ustedes José Carlos Arias y Jesús Carreón, servidor de ustedes. Muy buenas noches. Gracias.